Este tema vamos a contextualizarlo. Es muy concreto, es en los consejos de trabajadores, en el marco de la Ley Orgánica del Trabajo. Pero para llegar a él, es bueno que hagamos un pequeño recorrido para ubicarnos exactamente. Porque la ley lo que hace es tratar el tema de manera lacónica, 2 artículos principales y una disposición transitoria. Yo comienzo por la Biblia. En la Biblia nos dicen a nosotros que antes de la aparición del hombre sobre la faz de la tierra, ya tenía una misión, la de trabajar. Hasta el 5.º día, cuando Dios, según el relato del Génesis, hace la creación, en el 5.º día, Moisés, a quien se le atribuye la escritura de los primeros 5 libros del Pentateuco, señala que se decía: no había sobre la faz de la tierra quien la labrara. Es decir, mucho antes de que apareciera el hombre, ya el trabajo estaba asignado al hombre. El hombre va a venir a enseñorearse de la tierra, va a labrarla. Por eso me gusta comenzar, y más adelante en otras partes de la Biblia hay referencias al trabajo, pero para que veamos nosotros la importancia que tiene el trabajo. Incluso desde antes de la aparición del hombre ya se viene señalando la necesidad de que el hombre venga a trabajar, no a holgazanear, a vivir como un parásito, sino que tiene que trabajar. Pues bien, la materia laboral para nosotros comienza cuando hay aquella extinción entre el derecho civil y el derecho del trabajo. En Venezuela, nosotros este tema empezamos a estudiarlo a partir de 1936, cuando Eleazar López Contreras le asigna a un joven abogado de excelentes notas en aquella época, a Rafael Caldera, la materia de reelaborar un proyecto de ley del trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que en la historia de la humanidad hubo tiempos en el que trabajábamos sin que se nos pagara un salario. Éramos esclavos. No había entonces una retribución para el trabajador, sino que se le alimentaba para que su fuerza de trabajo estuviese al día para la jornada que iba a realizar. Pero no habían condiciones para que él más adelante surgiera, hubiera mecanismos de protección y de salvaguardar su salud. En principio, los principios del derecho, nosotros hablamos en derecho del principio hermético del derecho, para señalar que toda cosa que ocurra entre los seres humanos en la sociedad va a ser regulado por el derecho, aun cuando el derecho existente no sea el más adecuado para resolver las situaciones que se presentan. Y más adelante, el derecho se irá acomodando, se irá modificando, se vendrá adaptando a las exigencias de la sociedad y al hecho sociopolítico. Cuando nosotros hablamos aquí, por ejemplo, del proyecto de ley del trabajo elaborado por Caldera, estamos bajo una dictadura. Es Eleazar López Contreras. Y la política, querramos o no, hay estudiosos del derecho que quieren estudiar la teoría pura del derecho y sacar de allí los elementos políticos y sociológicos que influyen en la elaboración de una norma jurídica. Pero el hecho político siempre va a determinar, va a orientar. No en balde, la actual ley, que es un decreto, yo siempre insisto sobre este tema, que hablemos del decreto con valor y fuerza de ley orgánica del trabajo, porque no fue una ley aprobada por el órgano que tenía la competencia legislativa específica. Recordemos nosotros que fue mediante una ley habilitante, habilitado el presidente de la República para que él legislara en unas materias específicas, y en concreto fue esta ley. Pues bien,
Si nosotros estudiamos la ley del trabajo y lo que vino a ser la ley orgánica y luego la última ley, la vigente, vamos a ver que ella está impregnada de los hechos políticos. En el año 98 se le quita, ya se había hecho una modificación para quitarle las prestaciones sociales, la retroactividad de las prestaciones sociales a los trabajadores, y en septiembre del año 98, meses antes de las elecciones en que ganara Chávez, se había eliminado el seguro social. Esa pensión que hoy los viejitos cobran, o los otros, que ya yo pertenezco a ese grupo, yo tengo 63 y ando caminando en 64, esa pensión en el año 98 fue eliminada totalmente en las condiciones en que estaba. Ese es un hecho político. La sociedad venezolana, el Estado venezolano, la población cambió y hizo posible que una posición política distinta asumiera la conducción del país, y mediante ese proceso de transformación nosotros llegamos a tener una nueva constitución. El pueblo fue llamado a constituyente, se hizo un proceso de consulta y se sometió a referendo la aprobación de una ley que nos va a regir a todos como la ley máxima, la ley suprema que tenemos nosotros, que es nuestra Constitución. Constitución que hasta el día de hoy no hemos podido materializar en los términos en que está consagrada. Hay muchos aspectos de la Constitución que todavía son un sueño, a pesar de que aparecen allí. Verbo y gracia, la declaración que hacemos nosotros de principios, que hacemos en dos artículos, el artículo 2 y el artículo 3 de la Constitución, porque decimos que nosotros nos vamos a declarar como un Estado social de derecho y de justicia. Y vemos que es la primera vez que aparece en un texto la diferenciación de lo que es derecho y de lo que es justicia. Porque algunas cosas están basadas en el derecho, pero no tienen nada de justicia. Y entonces nosotros hemos tratado de unir estos dos aspectos para transformar el Estado. Ese Estado social de derecho y de justicia para nosotros es nuevo. Sin embargo, en la jurisprudencia española nosotros vamos a encontrar que ese Estado ha sido avisorado allí y se han dado importantes aportes doctrinarios. Nosotros a veces pensamos que los elementos doctrinarios o que los elementos políticos no deberían ser considerados. Sin embargo, esta ley no aparece en el ámbito de nuestra legislación en el momento que debería aparecer. Cuando nosotros estudiamos esta ley, tenemos necesariamente que remitirnos al proceso constituyentista, y cuando la Asamblea se le encomienda realizar un proyecto de ley sobre las prestaciones, sobre la retroactividad de las prestaciones sociales. Sin embargo, pasan más de 10 años y aun cuando la Asamblea estuvo en un momento con mayoría absoluta del sector que gobierna, eso no se aprobó. Ahora, ¿por qué no se aprueba? Por el contenido político y económico que eso tiene. Incluso aparece en aquel proceso de reforma de la Constitución, que no fue aprobado, se introdujo allí la necesidad de reformar la legislación laboral, porque la legislación laboral tiene un peso muy grande, mucho más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Después de la Constitución, la ley que tiene mayor peso es la Ley Orgánica del Trabajo. Lamentablemente, algunas personas no han asumido eso de esa manera, pero esa ley es la que nos va a regir. Sin embargo, no es que la ley haya quedado de manera perfecta. Hay algunas baches que tiene la legislación que uno no entiende por qué pasó, pero recuerden ustedes que esta ley la aprueba es el comandante Chávez. Es Chávez el que se hace con la bandera de la transformación y empuja una ley que abre unas nuevas relaciones de trabajo y una mayor protección.
Esta ley, recuerden ustedes que está hecha sobre un triángulo, un pequeño triángulo. Antes no existía este triángulo. Este triángulo es que antes nosotros solamente hablábamos de trabajo. Y nuestros ojos estaban pendientes del trabajo, de la actividad. Con esta ley se amplió el horizonte y ahora hablamos de las trabajadoras y los trabajadores. Con la idea de darle un mayor contenido social. Cuando uno revisa la ley, consigue aspectos muy interesantes, como por ejemplo en el que la sociedad completa es responsable de los nuevos seres que van a venir al mundo. Cuando nosotros realizamos una protección a la maternidad, y ya en la maternidad, el que una mujer conciba un niño o una niña, ya no va a ser responsabilidad exclusiva de ella, sino que la sociedad va a responder también de ese ser que va a venir, porque la idea es que nosotros tengamos una sociedad de seres felices y que la felicidad comience en el vientre de la madre, creándole una serie de condiciones favorables desde el punto de vista físico y psíquico, porque por el hecho de que salga embarazada, no va a ser despedida y va a tener una protección por 2 años, tanto ella como el padre. En este aspecto, hay sectores, tanto del sector público como del privado, que definitivamente no asumen la responsabilidad que la ley nos ha dejado a todos con respecto a la maternidad. Y pretenden a algunas mujeres hacerles exámenes previos a ingresar a laborar para impedir que ellas entren a trabajar. O pretenden despedir a algunos trabajadores que tienen hijos recién nacidos. Y entonces, si esa situación se da, nosotros estamos creando una crisis psicológica y sociológica en los hogares. Y entonces el niño que viene desde el vientre ya empieza a recibir unos ataques que más tarde, cuando se haga adulto, a lo mejor aparecen algunos síndromes que no inimaginables. Por eso, esta ley tiene un alto contenido social. No en balde, cuando ha habido intentos de golpe, después de la Constitución, lo que se quieren llevar por delante es la Ley Orgánica del Trabajo, el decreto con valor y fuerza de ley. Pues bien, todo esto que se pueda decir de la ley, lo que quiero es puntualizar la dimensión en la que nosotros estamos frente a una ley que abre unas puertas para que los trabajadores y las trabajadoras puedan conquistar espacios inéditos que todavía no nos imaginamos. La Ley Orgánica del Trabajo, si nosotros estudiamos, si nos acordamos del programa Windows, todos sabemos que Windows es ventanas, ¿verdad? Pudiéramos hacer una relación. Si tenemos un computador y abrimos el programa Windows, vamos a encontrar varias casillitas, y así sucesivamente sobre los programas que quisiéramos estudiar. Bueno, esta ley está organizada, tiene una estructura técnico-jurídica de 10 títulos. El título que nosotros estamos tratando de estudiar hoy, al cual todavía no hemos llegado, es el título el 13, el 7, el séptimo. El título séptimo y el capítulo final, ese título séptimo, es quizás el capítulo que referido a los consejos de trabajadores, es quizás el que le da el nombre al título, porque se refiere a la participación de los trabajadores y las trabajadoras.
en el proceso productivo. El artículo 497 y 498, que son los que se refieren a los consejos de trabajadores, y una disposición transitoria en el 560, nos dicen muy poco. Nos hacen una referencia a lo que fueron o son todavía, porque de acuerdo con la disposición transitoria del artículo 560, aquellos directores laborales que en algunas empresas subsisten. Lo que queremos no se parece en nada a los directores laborales. Los directores laborales, con el respeto que ellos se merecen, con la venia de estilo, no sirvieron para nada. O como dice un amigo mío, sí sirvieron para algo, para tres cosas: para nada y para nada. Porque se subsumieron en las directivas de las empresas y no fueron capaces de representar al sector laboral. Con los consejos aspiramos nosotros, aun cuando hay un proyecto de ley que presentó el Partido Comunista en 15 artículos, ese proyecto de ley debe ser nutrido, debe ser sometido a consideración, debe ser discutido por los trabajadores y hacerle los aportes que sean necesarios, y que esos aportes lleguen a la comisión encargada en la Asamblea Nacional para que salga un proyecto o una ley en mejores condiciones. No quiero decir con esto que el proyecto de ley presentado por el Partido Comunista no sea el que tenga las mejores cualidades, pero recuerden que es un anteproyecto. Cuando se está en anteproyecto, pues uno puede participar, contribuir con todos los conocimientos y las experiencias que uno tiene. Se han creado algunos consejos de trabajadores, pero esos consejos de trabajadores que se han venido creando, pues tienen la dificultad adicional de que no existe propiamente una ley que los rija. Y al no existirlo, pues algunas cosas quedan como en el aire. Por ejemplo, antes se pensaba que los directores laborales solamente existían en las empresas, para las empresas del Estado. Los consejos de trabajadores van a ser para todas las empresas, sean públicas o sean privadas. Pero fíjense lo siguiente: sociológicamente, a mí en mi ejercicio profesional me he encontrado con trabajadores que han hecho observaciones sobre la forma como se viene manejando un determinado frente de trabajo, y quien hace de jefe después lo persigue y hace todo lo posible por votarlo. Entonces, eso que llamaban las contralorías sociales o las contralorías en los frentes de trabajo. Entonces, si el jefe lo va a perseguir a uno cuando uno haga una observación, nadie va a querer hacer observaciones porque me van a empezar a hacer la cacería, va a haber hostigamiento y me van a hacer una calificación de despido, me van a hacer la vida imposible y yo voy a perder mi trabajo por estar opinando. Entonces, en el proyecto de ley del Partido Comunista sobre los consejos de trabajadores, ellos hablan de consejos de trabajadores socialistas. La ley orgánica del trabajo no habla de socialismo. Lo que dice es que los trabajadores deben tener inamovilidad absoluta. Recuerden ustedes que nosotros lo que tenemos es una estabilidad relativa en el trabajo. Se dice que gozamos de estabilidad amparados por el decreto del presidente de la República, siempre y cuando nuestro ingreso no sea superior a 3 salarios mínimos. Porque si pasa de 3 salarios mínimos, vamos al procedimiento de estabilidad en el tribunal, no por la vía administrativa. Se subsume que todos los trabajadores que tengan menos de 3 salarios mínimos gozan de un proceso de fuero sindical, una especie de fuero sindical, y en consecuencia debe haber una calificación de la falta, debe haber una autorización del inspector del trabajo para proceder a autorizar el despido del trabajador. En los consejos, porque recuérdense ustedes que nosotros estamos aquí
tratando un tema que tiene que ver directamente con la producción, porque lo que hace que se produzca en cualquier empresa es el trabajo. Cualquiera que sea el tipo de empresa, bien sea que produzca finalmente presente un producto o preste un servicio. Entonces, con la creación de los consejos de trabajadores, es esa experiencia, la experiencia que tenemos nosotros está por allá en el año de 1918, 1920 en Italia y en 1917 por allá en Rusia, con la Revolución Rusa, con el nombre de comité de empresa. Pero nosotros tenemos una experiencia reciente. El golpe de Estado del 2012, el golpe petrolero, gracias, en el 2002, con la paralización de las empresas, nos obligó a nosotros como Estado a observar que los empresarios juegan a la caída del gobierno, conspiran y hacen de brazos caídos y bajaron la Santa María. Nosotros no podemos dejar pasar esa situación. Y los consejos de trabajadores tienen la misión de conocer al detalle el proceso productivo, conocerlo al detalle, porque si en un momento determinado el empresario quisiera cerrar la empresa, paralizarla, no seguir produciendo, declararse en quiebra, en una quiebra fraudulenta, los trabajadores pueden asumir ese control de la empresa y llevar adelante el proceso productivo. Por supuesto, si existe en una empresa un consejo de trabajadores, pues muchas reglas de juego tienen que cambiarse, muchas reglas que tienen que ver con la propia contratación colectiva, con la propia forma, porque el primer proceso tiene que ser de formación, de educación, de entender que ese frente productivo está en manos de nosotros y que tenemos que llevarlo a feliz término, a mejorar las formas de producción, los mecanismos, los procedimientos, y no conspirar contra el proceso productivo. En mi experiencia en el taller mecánico y en transporte de la universidad, en el año 81, yo entré a la universidad a trabajar como obrero en el año 81. Yo veía que los compañeros de trabajo empezaban a sacarle piecitas a los autobuses. Le sacaban pequeñas cosas y de repente la unidad no servía. Y yo le decía, mira, más allá de que las autoridades tengan el deseo de privatizar los servicios, porque se corrió esa especie, nosotros estamos contribuyendo a que se acabe el transporte en la universidad, cosa que hoy en día se acabó, porque ya el vía sistema de ruta ya no existe, ya lo que queda es el recuerdo, de vez en cuando pasa un bus como un fantasma por ahí por la ciudad cumpliendo la ruta estudiantil. Pero no pueden los trabajadores conspirar contra la empresa. Entonces, un consejo de esa naturaleza tenemos que ubicarlo en el espacio y en el tiempo. Fíjense ustedes que la legislación laboral ha venido avanzando paulatinamente, tratando de mejorar y de acabar con algunas formas de esclavitud que hoy, en el siglo XXI, todavía subsisten. De reciente data es la ley que tiene que ver con que se acabaran los famosos conserjes y habláramos entonces de trabajadores residenciales. Ser conserje era ser un marginal, no se podía el conserje vincular con los dueños del apartamento, del edificio, del condominio, porque ellos eran lo último. Y la forma de pago y de trabajo hacía que el conserje nunca pudiera surgir ni integrarse a la comunidad. Con esta nueva ley de protección, lo que hace es incorporarlo
a la comunidad, hacerlo un ser en igualdad de condiciones frente a sus congéneres, con la diferencia de que cumple un rol específico dentro de esa comunidad. Y así sucesivamente nosotros hemos venido tratando de, con la legislación, incorporar sectores que estaban al margen. Por ejemplo, cuando nosotros encontrábamos a las personas que tenían, por razones congénitas o adquiridas, discapacidades. Y entonces ya nadie quería incorporar a un discapacitado al frente de trabajo, porque bueno, era un discapacitado, había que dejarlo al margen del proceso. E incluso todavía a estas alturas, nosotros nos hemos encontrado con problemas de la evaluación que se hace a esos trabajadores. En una escuela recientemente me tocó a mí el caso de ir a hablar con los directivos del plantel para explicarle que el método de evaluación que se le estaba llevando adelante a un trabajador no podía ser el mismo porque él tenía una dificultad psicomotriz. Entonces, y además era una persona que cuando se le daba una orden, hasta que no cumplía con la orden, él no acataba otra. O sea, nadie podía llamarlo para, mire, usted que está barriendo aquí, ahora páseme coleto allá. No, hasta que no termine de barrer aquí, decía la persona. O sea, y entonces el superior inmediato de la persona pensaba que se trataba de una persona que le estaba faltando el respeto, que estaba desacatando su autoridad. Entonces, nosotros los sistemas de evaluación de las personas tenemos que mirar en qué condiciones lo estábamos haciendo. Afortunadamente, en esa época, alguien me mandó por allí, por internet, una gráfica donde una persona decía, voy a hacer un examen imparcial a varios animales. ¿Quién se sube primero al árbol? Entonces estaba un mono, un caimán, un venado. O sea, ¿quién iba a llegar a ganar? Pues el mono. O sea, ¿qué imparcial podría ser ese examen? Era la misma pregunta para todo el mundo, pero las condiciones en las que cada quien estaba no daba para subirse al árbol en igualdad de condiciones que el otro. Entonces, a veces, bajo esa forma subsisten situaciones que no son fáciles de resolver, que requieren de mucha inteligencia y de mucha paciencia. Nosotros, como estamos, repito, frente a un proyecto de ley que no ha terminado de materializarse, lo cual no quiere decir que nosotros no podamos constituir consejos de trabajadores. Pero tenemos que ver que al lado de cuál es el rol, el papel exacto que debe cumplir el consejo con relación a la estructura de los sindicatos. Los sindicatos tienen una función específica. A veces nosotros encontramos contradicciones entre las actuaciones de los delegados de prevención y de los sindicalistas, porque el delegado de prevención tiene una función especial, unas protecciones especiales, pero no es un dirigente sindical. Y a veces el delegado de prevención asume la conducta porque él ve lo que tiene enfrente es la conducta de los dirigentes sindicales y se cree también un dirigente sindical. No lo es. Y no tiene las mismas protecciones ni las mismas consideraciones que tiene, aun cuando tiene un fuero especial, no tiene las mismas atribuciones que tienen los sindicalistas. Ahora bien, los consejos de trabajadores no van a ser manejados por los sindicatos o por los sindicalistas, ni van a ser manejados por los delegados de prevención. Entonces es una opción mixta, tiene una mixtura para algunas cosas. No se va a parecer en nada a los sindicatos en la manera y en la competencia, porque nosotros tenemos que aprender desde los consejos de trabajadores al detalle, manejar toda la información del proceso productivo que se dé en una empresa
y quien ejerza la función de director o de jefe o del dueño o de gerente no puede negarle a los trabajadores el manejo de toda esa información, porque en un momento determinado los trabajadores pueden asumir la dirección de la empresa. No es que la van a asumir de buenas a primeras, pero en un momento determinado los trabajadores deben y pueden asumir la dirección y la conducción de una empresa. Y para hacer eso, necesariamente tienen que manejar toda la información. Sin esa información, no se podrá avanzar, no se podrá llegar a un feliz término el sistema productivo. Claro, esas son ideas muy genéricas sobre los consejos de trabajadores, porque a falta de una ley, pues todo es más o menos suposiciones y aproximaciones, ensayo y error para lograr nosotros, con la influencia y con la capacidad que tengan los trabajadores de pedir, de exigir y de solicitarle a la Asamblea Nacional la pronta aprobación de esa ley y que no nos pase como nos pasó con lo de las prestaciones sociales, que aun cuando era un mandato del constituyentista para el legislador ordinario, este es para la Asamblea Nacional, y la Asamblea pasaron más de 10 años y no sancionó la ley. Y tuvo Chávez que venir y aprobar la ley orgánica del trabajo, asumir la responsabilidad y el costo social y político de tomar esa decisión. Porque aprobar una ley no significa simplemente someterla a consideración de un parlamento, sino saber cuánto cuesta, es el costo que el Estado tiene que poner en los presupuestos, porque recuerden ustedes que el mayor empleador que tiene Venezuela es el Estado. Cada vez que se aprueba algo en beneficio de los trabajadores, al que más le duele es al Estado. ¿Por qué? Porque las nóminas, si nosotros vemos todas las nóminas de todos los servidores públicos, los que están en educación, cualquiera de las especialidades de la educación, sea universitaria o sea secundaria o la primaria, o cualquier ministerio, la cantidad de personas que están en esa nómina, pues cuando se aprueba algo, un aumento salarial, pues el primero que tiene que sacar de ahí del presupuesto es el Estado, es la administración del Estado. Entonces, siempre nosotros tenemos que aprender que los que estén investidos y los delegados o los consejeros que se elijan deben asumir la responsabilidad de la producción del frente de trabajo. Si esa empresa que está bajo control de un consejo no arranca, no produce, el costo social y político es muy alto. Tiene que tener conciencia y por eso, para que haya un consejo de trabajadores, debe haber una alta formación en cada uno de los trabajadores, un poco como le decía Napoleón Bonaparte a sus soldados. Cada soldado del ejército francés carga en el morral el bastón de mariscal. Es decir, el comando no muere. Caiga quien caiga, el otro lo asume. Y así es más o menos lo que nosotros estamos planteando con la necesidad de crear los consejos de trabajadores. Nosotros tenemos que entender en qué momento histórico y político estamos viviendo. Y además estudiar la historia de la humanidad en distintos escenarios. Es decir, qué les ha pasado a los chinos, qué les ha pasado a los rusos, qué les ha pasado a los norteamericanos, qué les ha pasado a los japoneses. Porque si no tenemos una visión de conjunto, es muy probable que vamos a transitar sobre experiencias que han tenido muchos errores. Nosotros estamos frente a un proceso que llamamos socialista y que ese proceso socialista le hemos asignado
una tarea muy especial, tomando las palabras del Libertador en Angostura: la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de seguridad social. Y desde allí hemos dicho que nuestro socialismo tiene que nutrirse de esa expresión señalada en el Congreso de Angostura. En Angostura nace la Gran Colombia. En la Convención de Ocaña muere la Gran Colombia. Nosotros tenemos que observar que para crear la mayor suma de felicidad posible, tenemos que aprender muchos de los procesos productivos que se han dado en las distintas etapas de la humanidad. Es decir, antes de que apareciera el vapor como una forma de impulsar los procesos en las fábricas, el ferrocarril, en las grandes empresas, y cómo paulatinamente nosotros tenemos que asumir el sistema productivo. Nosotros estamos en un estado que tiene que producir. Cuando yo hice la referencia a la Biblia, al capítulo 2, versículo 5 del Génesis, es porque todos tenemos que trabajar. Venezuela tiene que producir sus alimentos, no tiene que traerlos por los puertos. Cuando nosotros consagramos en el 305 de la Constitución la seguridad alimentaria, pues nosotros tenemos que producir nuestros alimentos. Estados Unidos se convirtió en la potencia que es produciendo el trigo para la población de ellos y para 3 veces más la población de ellos. Y ese excedente fue lo que le permitió a Estados Unidos establecerse como un imperio, que llegó incluso a venderle trigo a la Unión Soviética. Entonces, nosotros tenemos que observar todos los procesos productivos que ha habido y cómo los trabajadores han sido tratados y cuál es el resultado final. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, una cosa que nosotros en Venezuela no tenemos todavía conciencia centrada en ella, es qué significa la palabra vacación. Y esta ley trata de que toda persona que primero vaya a ingresar a una empresa debe hacerse el examen para saber en qué condiciones de salud ingresa. Cuando vaya a salir de vacaciones hay que hacerle unos exámenes para saber en qué condiciones de salud egresa. Y cuando regrese de las vacaciones hay que hacerle otros exámenes para saber en qué condiciones reingresa. ¿Por qué? Porque muchas personas salen a trabajar, incluso trabajos hasta más fuertes de los que están realizando, adquieren una enfermedad en ese periodo llamado vacaciones y la viene a pagar el empresario al que les dio la vacación, ¿verdad? Entonces, realmente nosotros estamos buscando tener una sociedad feliz, de seres felices, no de que cuando lleguemos adultos y seamos jubilados, seamos una especie de ambulante de farmacia, porque antes de meter la ropa en la maleta hay que meter primero las medicinas. Mire, tengo la vaina de la tensión, la cosa, la paca, acá, para allá, y entonces la maleta está llena de medicina, porque hemos acabado, hemos desgastado, hemos sometido el cuerpo a demasiadas exigencias, y cuando llegamos adultos pues no vamos a disfrutar de la jubilación o de la pensión si llegase el caso. ¿Por qué? Porque hay que analizar los procesos productivos. Si yo estoy expuesto al calor o al frío o a condiciones que van a mermar mis condiciones físicas a futuro, que me van a traer consecuencias. Por ejemplo, los bomberos, ¿por qué se jubilan? Los jubilan a los 20 años de servicio, porque están expuestos a situaciones de estrés muy fuertes, a riesgo de alta peligrosidad. O sea, súmese a un río, métase por aquí, métase por allá, o sea, cosa que otra persona no lo hace. Entonces, en compensación a eso, está la posibilidad de que ellos se jubilen antes.
como también lo hubo o lo ha habido con los maestros que antes hacían la ruralidad, que iban a situaciones bien difíciles. Entonces se les daba un premio de, en vez de 12 meses el año, 15 meses cada año de servicio se le computaba por 15, para que él tuviese una compensación y pudiera salir antes jubilado. Ahora, no perdamos de vista cuál es el rol, qué es lo que vamos a hacer con los consejos. Los consejos son la fábrica en nuestras manos, la producción en nuestras manos, en nuestra dirección, en nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos que asumir y conocer al detalle todo el proceso productivo. Desde si nosotros fuésemos a producir un determinado líquido para el consumo humano, como una bebida refrescante. Bueno, si es naranja, ¿quién me siembra la naranja? ¿En qué época están las naranjas? ¿Quién me las va a recolectar? ¿Qué calidad de naranjas tengo? Tengo que estudiar todo ese proceso, aprenderlo. Cuando llegue aquí, ¿cómo la vamos a procesar? ¿Cómo la vamos a conservar? ¿Cuál es la fórmula con que debemos tratarla? ¿Cómo debemos envasarla? ¿Cómo debemos conservarla? ¿Cuáles son las redes de distribución de ese producto? Y hacer el retorno, cómo reingresa el dinero y cómo se invierte y cómo mejoramos nuestra calidad de vida allí. Entonces, la empresa debe ser como una especie de carrera, como cuando uno entra, ya que los bomberos son mayoría aquí, al servicio de bomberos. Ellos van ascendiendo paulatinamente de acuerdo con el desempeño y la formación y los cursos que le van dando, hasta llegar a la dirección del cuerpo, hasta lo que significa la carrera de bombero propiamente dicha, porque hay cargos en los bomberos que no corresponden a la carrera de los bomberos, sino ya al hecho administrativo político, que designan quién es el jefe de los bomberos, que ya es una cosa que se escapa. Igual nos pasa a nosotros. Yo, por ejemplo, lo entendí muy tarde, ¿no?, en la universidad, pero en la universidad, yo que fui empleado, igual que los profesores, la carrera de un profesor es de 15 años. ¿Cuánto va a durar en la universidad? Es otra cosa. Pero para que él llegue a titular son 15 años. Desde que él ingresa, él va ascendiendo con los trabajos, los trabajos que va presentando. Que no los presente a tiempo y tarde 25 años para llegar a ser titular. Bueno, ese es otro cuento, ¿verdad? Pero aquí en los consejos, traigo esto a colación, es por los consejos. En los consejos todos tenemos que saber de todo. Desde el más insignificante de las actividades que se realizan allí hasta la más compleja, para lo cual debemos estudiar, para lo cual debemos prepararnos, para lo cual hay que formarse. Porque el problema central que se nos va a presentar y que se nos presenta en casi todas las organizaciones es el liderazgo. Muchos queremos sobresalir, ser el centro, ser el sol sobre el cual gira todos los planetas. Queremos opacar al otro. Y entonces esa situación no va a hacer que los consejos de trabajadores prosperen, porque compartir la información, toda la información, no va a ser fácil. Recuerden que hay sistemas productivos que son secretos. Por ejemplo, nadie sabe la fórmula de la Coca-Cola y de la Pepsi-Cola. Sabe más o menos qué es lo que, pero en qué proporciones entra y qué es lo que le echan a eso. Y ha pasado tantos años y todavía eso es un secreto entre pocas personas, ¿verdad? Entonces, igual va a pasar con esto. Por eso se decía que deben haber protecciones especiales para los trabajadores cuando hagan observación, cuando señalen que hay irregularidades, nos vamos a tener que enfrentar a la corrupción
a la corrupción que se produce en las empresas, a acabar con el burocratismo, a ser eficientes con las solicitudes de productos y con las entregas, con que no se produzcan estas situaciones de desaparición de productos. Entonces, es una alta responsabilidad. Vamos a ser los actores principales en el manejo productivo, en la producción. Por supuesto, esto tiene un contenido ideológico y político. Los trabajadores no hemos asumido todavía el rol que la historia nos reclama. A mí me gusta decir algunas cosas que son un poco comprometedoras y yo asumo la responsabilidad de lo que digo. Y por eso pues llevo la tabla que tengo que llevar. Pero cuando yo veo cómo se conforma la dirección política, por ejemplo, cuando nuestro comandante Hugo Chávez nos dijo a nosotros, bueno, vamos a crear el PSV y vamos a dejar atrás el MBR, y nos presentó un número de personas, creo que fueron 69, si mal no recuerdo. Yo miraba los 69 que estaban ahí y decía, ¿y dónde están los trabajadores ahí? No los veo. Ahí no están los trabajadores. No veo a los campesinos tampoco allí. Entonces, al no estar los trabajadores como trabajadores y los campesinos como campesinos, la estructura política no iba a salir a defender trabajadores ni iba a salir a defender campesinos. Porque en la piel no les duele. En Venezuela, ¿por qué todos nos saludamos y nos queremos a pesar de las circunstancias? Porque somos mestizos. Porque por aquí hay negros, hay blancos, hay indios. Tenemos eso revuelto, esa sangre bochinchando ahí, ese mestizaje. Y eso hace que nosotros nos podamos entender en mejores condiciones que donde hay problemas de racismo. Y uno puede estudiar la historia desde distintos puntos de vista e intereses. Cuando uno ve el sistema, cómo fue que se colonizó el norte de América, el que vino a conquistar esas tierras, vino con su mujer en una mano y con la Biblia en la otra. Entonces no hubo mestizaje. Lo que hubo fue exterminio contra los pieles rojas. El que vino para acá no se trajo a la mujer. Y con las dos espadas nos conquistó. Con una nos mató y con otra se multiplicó. Y después trajeron a los negros. Y ahí estamos. Y eso somos lo que somos. Este mestizaje. Que nos permite comunicarnos en mejores situaciones a pesar de lo difícil que es. Pero los trabajadores tenemos que asumir la dirección de la producción. Si eso no lo hacemos, nos vamos a tardar demasiado. Pueden darse todos los discursos habidos y por haber. Se pueden crear todas las normas habidas y por haber. Pero si nosotros no asumimos que quienes tenemos que dirigir el proceso y de llevarlo adelante somos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Y el que lo haga nos va a pisotear. Esa era una pregunta, faltaba la otra. Mi nombre es Edwin Chirinos. Coincido con muchas de las cosas que usted ha dicho esta noche y también otras que hay que complementar. Para empezar, pues tenemos este gobierno revolucionario y socialista. En nuestro gobierno, el del camarada presidente obrero, Nicolás Maduro, y de ahí para abajo. Pero hay algunas precisiones que yo quisiese socializar con ustedes, ¿no? Para entender dónde estamos y lo que estamos enfrentando y dónde estamos metidos. Primero hay que identificar claramente que estamos ante un Estado burgués de la más alta calaña de presunción siempre de haber jodido a los trabajadores. Sí, no voy a usar eufemismos para calificar términos y acciones que tenemos. Y varias consideraciones que hay que celebrar. Nuestra ley, la última, de protección al proceso social de los trabajadores, que nos decía el comandante Chávez, es vanguardia en muchísimos aspectos, sobre todo en el tema de la protección social, del reconocimiento a la mujer como
protagonista del proceso y las consideraciones naturales. Pero mire, camarada, nosotros estamos enfrentando un monstruo de N cabezas, ni siquiera son 1000, es N cabezas, le corta una y se reproduce. Y todo lo que esté en la ley y lo que nosotros estamos enfrentando como trabajadores, como un sector importante y único, capaz de hacer varias transformaciones, es lo siguiente. Mire, aquí estamos ante una lucha de clase. Y esa ha sido una de las grandes verdades que nos han metido debajo de la alfombra en los medios de comunicación. Porque aquí fácilmente, en la Cuarta República, a nuestros llamados dirigentes sindicales, pues era muy fácil de seducir. Les armaban una rumba, les ponían una fiesta, les ponían unos cheques en los bolsillos y sí, de esa historia tenemos la llamada tripartita y para ustedes contar. Pero el reto que tenemos hoy, y aquí coincido en varias de las cosas que usted ha dicho, es desmontar un Estado burgués profundamente rentista, ¿sí? No nos llamemos engaños, o sea, el Estado venezolano tira la mano y llega el torrente de dólares, lo ha dicho desde Giordani, desde Juan Pablo Pérez Alfonso para acá, y hoy nosotros seguimos entrampados en ese nudo histórico, diría varios analistas. El tema es que además nosotros a todo lo que ya tenemos le adosamos una etiqueta que decimos, no, pero es que ahora todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer en socialismo, para terminar de enredar y complicar más la cosa. Pero hay varios sectores, y aquí yo celebro la convocatoria que ha hecho el glorioso Partido Comunista de Venezuela a los consejos de los trabajadores. Porque no crean ustedes que en el Parlamento las discusiones son nada, porque el Partido Comunista de Venezuela es el gran pueblo patriótico, le aplauden todo. No, mi hermano, ahí hay signos de rechazo profundo a la idea que Marx promulgaba del poder de los trabajadores. Nosotros aquí, ante este instrumento de ley, y hoy celebro que estén los compañeros del cuerpo de bomberos, porque es que las tareas siguen estando pendientes. Ciertamente hoy, por ejemplo, la ley del trabajo convoca como a 6 instituciones más para las inspecciones a las fábricas, a las empresas. Pero tal es nuestro problema dentro del Estado, que hoy tenemos experiencias donde trabajadores se niegan a recibir las inspecciones por parte del Ministerio del Trabajo, que va en teoría a garantizarles el derecho. Porque los procedimientos que hemos aplicado, al final la fábrica la terminan cerrando. Y los trabajadores, en ese proceso de formación que los patrones terminan alienando, le dicen, mire, no dejen que nos vengan a inspeccionar, porque si nos inspeccionan, nos cierran y ustedes se quedan sin trabajo. Hemos visto experiencias hasta ahora de ese tipo, que repito, no las hemos enfrentado. Porque el Ministerio del Trabajo, el que tenemos, es de la Cuarta República. Ese está vivito y coleando ahí. Vaya usted a cualquiera de las inspectorías, preséntese y cuente los días donde usted solicita un trámite. Cuente los días y después cuando logre el trámite dice, uff. Además, toda la jurisprudencia que hay hasta ahora en Venezuela de derecho laboral es para defender a los trabajadores, y eso hay que irlo recordando. Y ahí viene nuestro mayor reto con los consejos de trabajadores de empoderar la ley, que es un instrumento de vanguardia, y decir, epa, esto todavía no me satisface, esto aún hay tareas pendientes. Y el camarada citó un concepto clave que estaba vigente, que nos lo metieron en el tetero, ¿sí? El concepto de las vacaciones. Mire, ese es el concepto más burgués que el sistema capitalista alguno tenga. Porque pareciera ser que el trabajo es un castigo. Y por lo tanto, como yo lo castigué durante 12 meses, usted tiene que ir a descansar un mes, entre comillas, de vacaciones. Y nosotros ahí debemos hacer un trabajo profundo de formación, de sustituir el concepto de vacaciones por el concepto de recreación. Y póngale usted el tema que usted quiera después. Recreación asistida, recreación coordinada. Pero nosotros, mientras no desmontemos, repito, que está, entre usted a cualquier ente, público, privado, y pregunte, ¿cuándo son las vacaciones? Porque yo quiero descansar.
Sí, ya no aguanto. Y aparecen las enfermedades ocupacionales, lo que decía mi camarada, y para usted contar. Y nosotros ahí debemos insistir, como lo dijo Marc, y lo cito, el propio Chávez, si nosotros no empoderamos desde el punto de vista formativo de la lucha de clases, miren, y que nos pongan la ley, que nos pongan. Y es, ojo, no estoy hablando ni siquiera del gobierno, la acción del gobierno o del ente privado, es la clase obrera, camarada, nosotros. Y aquí nosotros debemos ser lanzas cortantes. Por lo menos aprender a identificar cuando alguien que se pare en una fábrica y diga, no, yo soy el representante sindical o yo soy el delegado de seguridad, le olfateemos. Epa, ¿y este qué tiene de socialista y qué tiene de consejo obrero? ¿Qué tiene de defensa de derechos de nuestra clase? Porque ahí, repito, es una lucha histórica. Bueno, sin más lo dijo hace 1848 y las tareas siguen pendientes. Nuestra ley apenas tiene 2 años. Es un reto enorme. Yo celebro, afortunadamente el museo siempre convoca a estos temas del debate y que los compañeros bomberos que han venido hoy vengan todos los miércoles y jueves a seguir construyendo. Porque repito, en el tema del proceso social del trabajo apenas está enunciado. El presidente lo ha dicho, por eso nombró las 5 revoluciones. Pero aquí está el meollo del asunto, porque repito, además de todos los que tenemos, es desmontar la condición de que en socialismo nada sirve, todo quiebra. Y es una tarea que los medios privados al servicio de la oligarquía y de la pequeña burguesía parásita lo repite y lo repite. Y nosotros ahí debemos ser, pero muy atentos y alertas. Hemos pasado etapas. Esta es una gran oportunidad. Yo, cuando recibí la invitación de la Ley Orgánica del Trabajo, no me la quería perder. Porque, repito, es un tema que las corporaciones, que el sector privado, ha querido meter debajo de la alfombra rápidamente. Y les repito, las experiencias que hoy se llegan a las inspecciones, rápidamente salen cuánto es la multa por la negación. La pagamos. Ahí hay un proceso de alienación en contra. Y repito, el sector público que puede representar al gobierno o cualquier institución, alcaldía, no está exento de la violación de los derechos laborales. Revise usted las actuaciones en la inspectoría y encontrará que el porcentaje de la relación no es que el sector privado prevalezca sobre el público, es al contrario. Pero eso no lo decimos, porque pareciera ser que atenta, o puede resultar incómodo. Pero hay mucho, o sea, mire, para empezar, las llamadas direcciones de personal o dirección de personal es una negación a la condición humana. O sea, no somos ni personal somos seres humanos. Por eso es que hoy en algunas instituciones ya se comienza a hablar del talento humano. Pero hay que dar, repito, un debate profundo en este tema, que no se termina hoy. Imaginamos que seguirá, perdonen si me extendí, pero hay mucho por decir. Bueno, el papel es clave. Es indudable que es de una transformación más de 360 grados el giro que se va a dar. Solo que tenemos que prepararnos para eso. Porque fíjense, si el proceso productivo está en nuestras manos, yo voy como parte del Consejo de Trabajadores a perseguir a mis compañeros trabajadores. Se supone que no. Se supone que todos los trabajadores, al ser nosotros los que llevamos la batuta, la dirección del proceso productivo, vamos a hacer las cosas bien, de tal manera que no haya explotación dentro de ese proceso productivo, que la plusvalía no se concentre en manos de alguien o de un dueño de los medios de producción, sino que eso sea reinvertido en el proceso de calidad de vida de los trabajadores y de la propia empresa.
Es decir, ese proceso es importante. Yo diría que frente a todas las afirmaciones, cuando uno ve cómo va creciendo un dirigente, cómo se va transformando un dirigente frente a los acontecimientos, cuando tú ves, por ejemplo, a aquel hombre de 27 años que toma Moncada, Fidel Castro en ese momento no dice que es comunista. Más adelante, él va a descubrir que los procesos que él quiere llevar adelante no se pueden dar si él no se hace comunista. Cuando tú consigues sus últimos discursos de Allende en Chile, él llama a la clase trabajadora y dice que Chile se transformará cuando los trabajadores asuman el control, el rol, el poder, la dirección. Mientras eso no ocurra, en Venezuela estamos muy lejos de eso. Podemos decir que hay avance, que tenemos el aparato político del Estado, pero los que deben llevar, los actores que deben llevar adelante el proceso, no han aparecido todavía. No han entendido. Si nosotros vemos que en Sidor lo sabotean los trabajadores, que hay venta de cabillas por debajo, que venden y que quienes van para allá se hacen millonarios de la noche a la mañana, o que los procesos se detienen por alguna circunstancia, ahí no hay socialismo. Pues si a eso lo vamos a llamar socialismo, perdónenme, a mí que me metan preso de una vez. Pero los consejos de trabajadores están hechos para tomar la dirección política del Estado. Finalmente, cuando nosotros logremos darle vida, contenido, y los trabajadores entiendan que ha llegado su gran oportunidad de ponerse al frente del proceso, de que son ellos los que van a llevar al proceso adelante, hasta que eso no ocurra, nosotros vamos a estar como los perdidos, dando vueltas en círculo sin encontrar la salida. A mí me preocupa lo que viene pasando con los 2 días de descanso, que algunas personas asumen que es sábado y domingo. Pero no, son 2 días de descanso. Esos 2 días pueden ser martes y miércoles, jueves o viernes, lunes y martes, pero lo que tienen que ser es consecutivo, ¿verdad? Cuando yo estudio un proceso productivo determinado, por ejemplo Mérida, que es una ciudad supuestamente turística, uno ve algunos centros cerrados en épocas o en momentos en que no debería estar cerrado, porque una ciudad turística, con un destino turístico como Mérida o como Nueva Esparta, Margarita, deben estar abiertos los 365 días del año. Lo que yo debo estudiar es el sistema productivo. ¿Cuánto me cuesta la hora hombre por tener abierto el día feriado? ¿Cuánto me cuesta? Y yo a eso se lo voy a sumar finalmente por estructura de costo al producto que voy a vender o al servicio que voy a prestar, ¿verdad? Yo abro los sábados, abro los domingos, la gente quiere comer los lunes, uno no consigue a veces algún restaurante en algún lado porque casi todos están cerrados, se ponen de acuerdo casi todos o algunos es los martes. Pero yo con estudiar la estructura de costo, sé cuánto me va a costar si la hora la tengo que pagar doble, triple, y entonces cuánto me va a costar, cuánto voy a cobrar yo por el servicio. Eso sería más o menos con los días feriados. Es decir, si todos veamos eso como una familia, en la familia nosotros a veces tenemos que tomar decisiones de que la casa no puede quedarse sola, porque andan unos amigos de lo ajeno por allí, es mejor que alguien, entonces nos tenemos que turnar para que a alguien le toque quedarse en la casa. Y eso lo hagamos rotativo, no que esa decisión sea exclusivamente para una persona, que es lo que a veces nos preocupa a nosotros. Bueno, solamente soy yo el que tiene que venir en los días feriados y el otro no. Pero yo pudiera pedir, a mí en una época me tocó hacer guardias corridas, en el rectorado de la universidad hice yo vigilancia, pero yo estaba necesitado de dinero. Y entonces, cuando llegó la época del 24, a mí no me tocaba hacer guardia el 24. Me tocaba hacer guardia el 31, pero a la persona que le tocaba el 24 me dijo, cónchale, yo quisiera comerme la yaquita en mi casa. Digo, bueno, vaya, no tengo ningún problema, yo le hago la guardia. Y usted me paga un extra
más y yo me quedo. ¿Ves? Es decir, digo que todo es ponerse de acuerdo. Si uno estudia con detenimiento la estructura de costo de un proceso productivo en el que todos vamos a participar en condiciones iguales, no de subordinación. Habrá subordinación en cuanto a las responsabilidades, porque no es lo mismo el que tiene que hacer una determinada combinación de sustancias químicas para que se obtenga un determinado producto en una reacción química, que aquel que tiene que ver con la vigilancia de la institución, por ejemplo. Pero ese papel de la vigilancia no es menos importante, porque pudiera venir alguien y sabotear el proceso o desvirtuar todo lo que se está haciendo. Es decir, cada quien tiene que entender que la actividad que se realiza tiene una importancia en el proceso productivo, que todos la podemos en un momento determinado asumir. Y habrá un momento en que todos tenemos que aprender a gerenciar. Fíjense que en el proyecto de ley que tienen los comunistas sobre los consejos de trabajadores, ellos plantean que esos consejos de trabajadores no deben durar más de 6 meses. Un poco es una propuesta, no es que está aprobado, es una propuesta. Un poco, ¿por qué? Porque uno ve cómo pasaba antes con las asociaciones de vecinos y ahora está pasando con los consejos comunales. Hay gente que se adueña de aquella cosa que no hay manera de cambiarlos. Pues. Y para hacer algo, si a ellos no les da la gana, son los dueños, los caciques de la cosa. Entonces, se trata de que todos entendamos que estamos en un proceso de transformación, que la conquista de un frente de trabajo no es fácil, no nos los van a regalar. Obedece a que nosotros tenemos que ganarnos para esa pelea, para asumir ese combate. Si no, por mucho que se escriba y que se hable, no vamos a pasar de buenas intenciones.